Bien, continuando entonces con lo que dijimos de análisis de cortocircuito. Lo anterior es simplemente para establecer estos objetivos generales de hacer un estudio de lo que sea respectivo a cortocircuito. Dice Danilo, profe, ¿estará en ADK el archivo que vamos a hacer editar? Sí, sí, claro. Es el mismo que está ahora. De hecho, el que está ahora en ADK es el mismo que estoy, o quizás no es el mismo que estoy empezando a modificar ahora, pero si es que tiene modificaciones es solamente que sacamos, pusimos algún elemento o cosas así. Sacamos de servicio, me refiero a que la última vez estuvimos trabajando con sacar de servicio el generador o poner servicio el generador. Lo mismo con la red externa. Esas cosas solamente. Pero todos los elementos son los mismos. Así que sí. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es irnos al módulo de cortocircuito, que es el segundo módulo que está acá. El segundo módulo que está acá. Y nos vamos a ir aquí a editar caso de estudio. Editar caso de estudio. Aquí en el cofrecito. Una pregunta, ustedes pueden ver esto, ¿cierto? ¿Pueden ver la ventana que se abrió de cortocircuito, caso de estudio? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo primero que vamos a hacer es entender que existen varios estándares bajo los cuales uno puede calcular las corrientes de cortocircuito. Todos los que hicieron el curso de sistema de potencia 1 y sistema de potencia 2 aprendieron una metodología para calcular las corrientes de cortocircuito monofásicas, bifásicas, bueno, los cortocircuitos simétricos y asimétricos, ¿cierto? Esa metodología, ay, si hay alguien que se le quedó el micrófono abierto. Esa metodología que ustedes aprendieron está basada en el estándar ANSI, o el estándar americano de Estados Unidos, Canadá. ¿Ok? Existe otro estándar que es en el que se basa la norma chilena, que es el estándar IEC, que también lo vamos a revisar. Y las diferencias son respecto del cálculo. El estándar IEC es bastante más complejo respecto de cómo calcular las corrientes de cortocircuito, porque considera dentro de sus cálculos la componente de C, es decir, la componente continua asociada a la corriente de cortocircuito. En cambio, el ANSI solamente se basa en la componente en corriente alterna. Solamente se basa en la componente en corriente alterna de medio ciclo, de 4 ciclos y de 30 ciclos, ¿no? Que son, o más bien, lo que nosotros asociamos como el periodo subtransitorio, el periodo transitorio y el periodo de estado estacionario. Y para ello simplemente nos basamos en todo lo que hemos aprendido respecto de las redes de secuencia y las impedancias subtransitorias, transitorias y estado estacionario de los generadores y de los motores. Todo eso es estándar ANSI. Como les digo, el estándar IEC es más complejo y normalmente no se enseña en los cursos de sistema de potencia porque es muy difícil de calcular a mano y uno necesita más herramientas computacionales para poder calcularlo. Así que el estándar, respecto al estándar IEC y ANSI, no nos vamos a meter en cómo calcularlo directamente de forma teórica, pero sí yo les adelanto de que van a existir diferencias, digamos, respecto de las magnitudes de las corrientes. ¿Okay? Y vamos a tener que evidenciar cuánto es esa diferencia y si realmente es importante o no. Entonces nosotros nos vamos a partir con el estándar IEC. Perdón, el estándar ANSI, hablando del estándar americano. Y de hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, el libro típico de sistema de potencia, el Stevenson, ¿cierto? El Stevenson, donde se hace todo este desarrollo teórico de las corrientes de cortocircuito, etc. Y eso está escrito por profesores de universidades norteamericanas. ¿Mm? O sea, de ahí mismo está tomado el estándar ANSI en realidad. Bien.
quiero que aquí discutamos un poquitito qué recuerdan ustedes de cortocircuito, porque eso va a ser muy importante para poder definir todos estos puntitos negros que están acá. Por ejemplo, si yo quiero determinar la corriente de falla en cualquier barra, ¿cuál es la expresión matemática para determinar esa corriente de falla? ¿Cómo es la expresión matemática para determinar las corrientes de falla? Uno dividido el Z de Thevenin. ¿Y por qué 1 dividido el Z? Miguel dice 1 dividido el Z de Thevenin. El voltaje por unidad. ¿Y qué voltaje? ¿Qué voltaje es ese? ¿Por qué 1 por unidad? Y no es 1.5 o 1.2. O como vimos anteriormente, no sé, 0.98, 0.95, 1.02. ¿Por qué tiene que ser 1 por unidad? Asumimos que hay en la barra un voltaje nominal, dice Miguel. Ok. Bien. Voy a explicar un poquitito esto para que no sea solamente Miguel el que ya tiene más o menos clara la respuesta. Cuando uno desarrolla las ecuaciones para poder definir las corrientes de cortocircuito, uno tiene que tomar bastantes consideraciones, porque si no se complica el cálculo de una forma infernal. Una de ellas es asumir que las corrientes pre-falla son despreciables respecto de las corrientes de falla. Con eso me refiero a que si en condición normal van a estar circulando 200, 300 amperes, en condiciones de falla van a estar circulando miles de amperes, es decir, 10 kiloamperes, 20 kiloamperes, en menores tensiones incluso hasta 60 kiloamperes. Y por lo tanto, comparar los 60 kiloamperes con 200 o 300 amperes que pueden circular en condición normal, es una ridiculez, ¿cierto? Es decir, no sacamos nada o no va a cambiar nada respecto del punto de vista de la conclusión que vamos a tener si nosotros tenemos 60 kiloamperes o si tenemos 60.2 kiloamperes. Vamos a tener siguiendo la misma conclusión, digamos, o la misma especificación para los equipos de protección que tengamos. Entonces, lo primero es que uno desprecia las corrientes pre-falla. Es decir, es como asumir que en todo el sistema no hay corriente circulando, justo antes de la falla. ¿Qué significa eso? De que en todas las barras va a haber el mismo voltaje, 1 ángulo 0. ¿Sí? Y de ahí se toma esta consideración que hacía mención su compañero, y es que uno puede asumir que todos los voltajes son el voltaje nominal, es decir, 1 ángulo 0. Porque si yo tengo en todas las barras 1 ángulo 0, entonces la corriente que va a circular por cada uno de los elementos va a ser 0. ¿Sí? No hay diferencia de módulo angular, o sea, de módulo de voltaje, ni de ángulo de voltaje. Por lo tanto, todas las corrientes que circulan en los elementos van a ser 0. Pero eso viene desde la idea de que yo voy a despreciar las corrientes prefalla. ¿Por qué son despreciables en frente a las grandes corrientes de falla? ¿Okay? Entonces, dicho eso, si nosotros despreciamos las corrientes prefalla, podemos asumir que todos los voltajes en todas las barras son iguales. ¿Sí? Son iguales. E iguales a un valor. Ustedes probablemente en los ramos de sistema de potencia siempre asumieron un valor de 1 por unidad. ¿Sí? Es decir, vamos a considerar que justo antes de la falla, el valor de voltaje que hay en cada una de las barras es 1 por unidad. No obstante, para análisis de cortocircuito, y dependiendo de los niveles de voltaje, se consideran diferentes voltajes prefalla. Y aquí ustedes pueden ver pre-fault voltage.
fijo por estándar ANSI 100%, es decir, 100% del voltaje nominal, es decir, 1 por unidad. No obstante, yo les digo, por ejemplo, para los estándares IEC y para los cálculos de corriente de cortocircuito en estudios de sistemas eléctricos que se hacen en Chile, que se toman del estándar IEC, se utiliza un valor de 1.1 por unidad, no un valor de 1 por unidad. Porque, de nuevo, nosotros queremos la peor de las peores condiciones, y el estándar IEC dice, mira, la peor de las peores condiciones es que justo antes de que ocurra la falla, el voltaje era un 10% mayor al voltaje nominal. Y de esa forma lo que vas a calcular tú es la absoluta mayor corriente de cortocircuito que pudiese tener. De tal forma que tus resultados sean representativos para esta ultra peor condición que pudiese ocurrir. Y tú puedas dimensionar todo para esa corriente. Porque en la realidad, si es que hay corrientes, van a ser probablemente menores y tú vas a estar bien digamos, en el dimensionamiento de los equipos. En el estándar ANSI simplemente viene de forma estándar por 100% o 1 por unidad, que es lo mismo que decía su compañero. Miguel pregunta, ¿alguna norma nos impide usar los voltajes prefalla igual a los voltajes entregados por el flujo de potencia? Muy buena pregunta, ¿cierto? Muy buena pregunta. Uno podría asumir que en realidad podríamos ocupar los voltajes que hay previamente de falla. Y que nosotros lo que realmente deberíamos calcular es la corriente prefalla, es decir, la corriente normal de operación, más la corriente de falla. Es como hacer una superposición. No obstante, todas las normas, todos los estándares de cálculo asumen de que las corrientes prefallas son despreciables. Así que, como pregunta Miguel, ninguna norma realmente nos impide hacer eso, y nosotros teóricamente podríamos darnos de canchero y agregar eso que está ahí. Ahora, si usted va a entregar un informe a la SEC o va a entregar un informe al coordinador y dice, mira, esto lo estoy haciendo por el método Sebastián Martínez, donde le estoy agregando las corrientes prefalla, entonces le decís, hazlo de nuevo. Te lo tiran por la cabeza, hazlo de nuevo y hazlo de acuerdo al estándar IEC, que es el que nos tomamos nosotros y todo el sistema de transmisión del CEN. Gracias. ¿Sí? Así funciona la realidad. Desde el punto de vista teórico, y a mí me gusta hacer toda esta suposición y cómo deberían ser las cosas, pero la realidad es que simplemente las cosas se calculan por estándar y así es como se diseñan y se resuelven todos los problemas. Pero nada nos impide a nosotros ser lo más precisos que queramos. Otra cosa es si esa precisión que nosotros le estamos imprimiendo a nuestros cálculos van a servir de algo. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que proponen los estándares. Es decir, mira, hasta aquí es suficiente de considerar y no nos vayamos tan en moto con la cuestión y especifiquemos todo tan rigurosamente, porque probablemente en los resultados, si tenemos una corriente de 60 kA o de 65 kA, la conclusión va a ser la misma. Es que ocupa un equipo de 80 kA, porque de 80 se salta a 50. ¿Ya? Entonces, en general en ingeniería pasa aquello. Uno puede hacer estas suposiciones porque muy pocas veces yo puedo diseñar algo perfectamente, ¿ya? Y simplemente todos los equipos que uno pudiese tener, pudiese encargar, etcétera, son estandarizados. Entonces no vale la pena darle la vuelta al error, ¿cierto? A los márgenes, a las tolerancias, siendo que finalmente voy a tener que elegir entre un motor de 100 kW o uno de 150 kW. Y no voy a poder tener el de 135.8 kW que yo calculé teóricamente. Eso les puedo decir. No sé si, no puedo decirles si estoy de acuerdo o no, pero es como funciona el asunto. Bien. Entonces, lo más importante de este punto de vista es el voltaje prefalla. Entonces aquí nosotros podemos asumir que
y sería una condición de cálculo del estándar ANSI, es que nosotros estamos diciendo, mira, todos los voltajes que nosotros calculamos, perdón, todas las corrientes de cortocircuito, están con un voltaje prefalla de 100%, o 1 por unidad. Consideración inicial, ¿cierto? No es lo mismo considerar 100% que 110%. Y por lo tanto, cuando uno hace un informe, uno dice, mira, estas son todas las condiciones o las consideraciones para hacer mi resultado. Les pido disculpas por la cámara, está llevando ahora justo todo el sol. Bien. Todo el resto de parámetros que aparecen acá tienen que ver única y exclusivamente con las consideraciones de los interruptores, de las condiciones de trabajo de los motores, de los equipos de protección, pero nosotros lo podemos considerar que es todo fijo o de acuerdo al estándar, porque nosotros no nos estamos metiendo en el motor y especificando particularmente cuál es el modelo para cada condición de operación. Así que en realidad es constante, o sea, por defecto, digamos, todos los elementos que nosotros tenemos. Entonces, primero, estándar ANSI, lo que realmente nos importa aquí es el voltaje prefalla. Por el momento lo vamos a dejar en 100%. En info, que es lo más importante de acá, es que primero, para los transformadores con cambiador de tap, siempre vamos a ajustarnos a la relación base que hay entre el primario y el secundario. Vale decir, vamos a utilizar el tap nominal o el tap 0, ¿sí? Es decir, no importa si nosotros realmente el tap lo tenemos en la posición menos 5% o la posición más 5%, para efectos de cálculo, el programa va a considerar que la relación que entre el primario y el secundario es la nominal que establece el transformador. ¿Ya? Eso es lo que estamos asumiendo, o lo que asume este estándar igual. Sistemas monofásicos, sistemas de panel, UPS, nosotros no tenemos, por lo tanto, no importa. ¿Ah? Y lo que hace estos checks que están acá, básicamente es incluir las posibles corrientes de cortocircuito que pudiesen haber respecto de estos equipos. Bien. Y lo más importante acá es qué falla, o sea, qué barra vamos a fallar. Por ejemplo, si yo digo, mira, la falla que vamos a hacer la quiero hacer en la barra 4, entonces paso la barra 4 para allá. Doble clic. O si quiero fallar todas las barras de una vez, después vamos a hablar de eso, las paso todas por el otro lado. ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí es info y estándar. Particularmente el voltaje prefalla y las barras que voy a fallar. AF method, esto es simplemente el análisis o las condiciones en las que yo voy a correr un análisis de arco eléctrico, arc flash. Si tenemos tiempo a final de semestre, yo les puedo enseñar cómo hacer esto. Pero todo lo que tiene que ver con arco eléctrico, yo necesito tener mis protecciones, mis interruptores de potencia, necesito tener coordinadas las protecciones, y una vez que tengo eso, yo puedo saber entonces, o puedo establecer las condiciones básicas para hacer un análisis de arco eléctrico. Y eso se hace harto, se hace bastante. De hecho, muchos de sus compañeros se han titulado haciendo análisis de arco eléctrico en plantas, en celulosa Arauco, recuerdo que yo guié uno, otro que lo hizo en papeles bio. Fue bastante satisfactorio esos trabajos de título. Pero como les digo, necesitamos tener coordinadas las protecciones. Porque el arco eléctrico tiene que ver con la duración que va a tener una posible corriente de cortocircuito en una barra.
Y ahí hay que ponerse de acuerdo también con cómo va a ser la representación de la barra. No es lo mismo tener una barra al aire libre donde ocurre un arco eléctrico que tener una barra dentro de un switchgear donde ocurre un cortocircuito, donde las distancias son menores, etc. Entonces hay que definir esas cosas respecto de las barras. Ahora ya las barras no son cualquier cosa, sino que tienen una distancia y hay un montón de parámetros que hay que definir para hacer ese tipo de análisis de arco eléctrico. Y se puede hacer, sí. FCT, el tiempo de despeje de falla, ¿ya? Y por eso yo le hablaba de de la coordinación de protecciones, porque cuando yo hago el análisis de arco eléctrico, tengo que saber, uno, la corriente que va a circular y por cuánto tiempo va a circular. ¿Mm? De tal forma de que ese tiempo, aunque sean 10 milisegundos, aunque sean 50 milisegundos, esa corriente de hartos kiloamperes por esa cantidad de tiempo va a disipar una potencia. Y esa es la potencia que se disipa en el arco eléctrico particularmente. Y eso libera una energía, ¿cierto? Y esa energía puede matar a una persona, puede hacer daño a una persona, y finalmente el análisis de arco eléctrico me dice, mira, si tú quieres trabajar en una barra que tiene tales niveles de arco eléctrico, entonces tú tienes que tener este tipo de equipo de protección personal, para que si eventualmente existe un cortocircuito que detone un arco eléctrico, no te afecte y básicamente no te mate. ¿Mm? Eso es lo que hace el análisis de arco eléctrico. Define los equipos de protección personal para diferentes niveles de arco eléctrico. Entonces todo lo que tiene que ver con AF es con las especificaciones respectivas a los análisis de arco eléctrico que en general se definen en la norma NFPA, que no tiene nada que ver con arco eléctrico, no me acuerdo qué significa la sigla, pero es algo de Fire Protection, algo así. National Fire Protection Association creo que es. ¿Ya? Pero tiene que ver con el tratado de incendios. Y una de las grandes causas de los incendios son las fallas eléctricas. Por lo tanto, estos tres básicamente nos saltamos hasta que lleguemos al final del curso y si es que tenemos tiempo, lo hacemos. Normalmente no tenemos tiempo, se los digo al tiro. Pero yo les puedo después pasar todo el material. Bien, lo que está aquí tiene que ver con la tolerancia, ¿cierto? Nosotros cuando especificamos cada uno de los equipos, dijimos que podíamos especificar el largo de los conductores, la impedancia de los equipos, la impedancia de los cables, por ejemplo, con una cierta tolerancia. Y por lo tanto nosotros teníamos un rango de parámetros. Es decir, el largo no es 200 metros, es 200 metros más o menos un 10%. Entonces, lo que hace esto es considerar o no considerar aquellas tolerancias que nosotros pudiésemos haber ingresado en cada uno de los elementos. Yo por lo general nunca he visto personas que trabajen con eso de tolerancia. ¿Eh? Por lo general no. Uno se casa con un valor y eso es lo que ocupa para hacer los análisis. Bien. Esto es importante, impedancia de falla. Ustedes saben que si bien la corriente de falla está principalmente definida por el equivalente de Thevenin para la secuencia positiva, para la secuencia negativa y para la secuencia cero, ¿cierto? Hay toda una expresión para poder determinar las corrientes de falla a partir de esas tres impedancias de Thevenin, de secuencia positiva, negativa y cero. Uno además puede incluir el hecho de que cuando ocurre el cortocircuito, hay una impedancia de falla, por ejemplo, el caso bien simple, hay un cortocircuito trifásico y eso se produjo porque una rama de un árbol tocó los tres conductores, ¿cierto? Entonces la rama del árbol no tiene nada que ver con el sistema eléctrico y no tiene nada que ver con los equivalentes Thevenin, pero sí es una impedancia que afecta la circulación de corriente y va a tener una impedancia. Y eso es lo que nosotros le llamamos impedancia de falla. Si nosotros lo queremos agregar aquí, lo agregamos también, en ohms o en por unidad, o en porcentaje, como queramos verlo. No obstante, todos los estudios
todos los estudios de cortocircuito suponen también fallas francas, es decir, fallas con impedancia cero. Vale decir que las corrientes solamente dependen del sistema, no dependen de la condición que produjo el cortocircuito. ¿Sí? Del ratoncito que estuvo comiendo el conductor y se electrocutó. Bien, y condiciones de alerta que tienen que ver principalmente con la capacidad de los equipos de protección, pero no tenemos ninguno, así que no vamos a tener ninguna. O por el momento no tenemos ninguno. Eso es entonces el estándar ANSI, o las condiciones que vamos a establecer para el estándar ANSI. En estricto rigor, yo le podría resumir todo en: defina esto un 100% o el porcentaje que quiera de voltaje prefalla y la barra que vamos a fallar. Bien, dicho eso, entonces hagamos la prueba con la barra número 4. Hagamos la prueba con la barra número 4. Entonces todos vayan aquí, seleccionen aquí fijo un 100% y dicen, mira, la falla, o sea, la barra que vamos a fallar es la barra 4. Ok. Entonces aquí todavía no corrió ningún flujo, o sea, ningún cortocircuito. Y lo que me dice ETAP, me dice, mira, esto está rojo. Aquí vas a hacer el cortocircuito. Aquí vas a hacer el cortocircuito. Bien, le digo yo. Perfecto. Hagamos el cortocircuito. Entonces nosotros vamos a ir acá. Se fijan que como yo cambié el estándar, ahora dice ANSI y AAA. Es decir, aquí me dice, mira, usted está usando un estándar ANSI. Perfecto. Y lo que voy a correr aquí, voy a correr un cortocircuito trifásico. Cortocircuito trifásico. Ahora, ¿cuál de todas las componentes de la corriente de cortocircuito estamos calculando? No sé todavía, ¿eh? O sea, yo sí sé, pero ustedes no saben todavía. Así que vamos a correr nomás y después vamos a ver cuál corresponde. Recuerden que siempre existe la componente subtransitoria, la transitoria y la de estado estacionario. O de otra forma, la de medio ciclo, la de 4 ciclos y la de 30 ciclos. Bien, entonces vamos y le decimos duty. Short circuit. Ok. A ver, dice... ok. Aquí me está advirtiendo, mira. Hay una inconsistencia respecto de los valores base. Eso quiere decir que nosotros modificamos los TAP. Entonces, el TAP me dice, mira, ¿quieres continuar utilizando los TAP nominales de los transformadores? Porque tú los cambiaste antes, ¿cierto? Entonces, la relación que hay entre el primario y el secundario ya no es la relación nominal. Es una relación que está ligeramente diferente. Yo le digo sí. Dale más con los... ¿qué pasa aquí? Synchronous generator, dice... Ok. Ya tengo un error porque no definimos esto. Bien, corrijamos eso. Vámonos al generador sincrónico y recuerden que cuando nosotros establecimos aquí, cuando nosotros establecimos acá las reactancias del transformador, no dijimos nada respecto de los modelos transitorios, subtransitorios y de estado estacionario, que tiene que ver con estos parámetros que están acá. Así que, para no complicarnos la vida, vamos a poner typical data. Esto para la tarea yo se los voy a especificar bien en detalle todos los parámetros que corresponden. Aquí no me quiero meter en esto porque vamos a pasar todo el año explicando dónde salen estos parámetros. ¿Ya? Bien, y ahora sí corremos el análisis otra vez. ¿Okay? El error que me aparecía entonces tenía que ver con que nosotros estamos especificando una impedancia de cortocircuito igual a 0 en el generador, porque no habíamos elegido ningún modelo transitorio, subtransitorio y bla, bla, bla. Sí teníamos el de secuencia positiva, negativa y 0, pero no teníamos respecto de estas componentes transitorias, subtransitorias y estado estacionario. Entonces, fíjese, entendamos primero qué es lo que hay aquí y qué resultados tenemos. ¿Qué resultados tenemos? Recuerde, estamos fallando solamente una barra. Estamos haciendo un cortocircuito trifásico. ¿Qué significa esto? Primero,
¿cuál va a ser el voltaje que va a haber en esa barra, en la barra 4? No van a ser 18.1 kiloamperes, ¿cierto? No. ¿Cuál es el voltaje que hay en esa barra? Felipe, 0, ¿cierto? 0. Cuando hacemos un cortocircuito trifásico, entonces básicamente estamos teniendo el mismo voltaje a tierra en todas las fases, y por lo tanto el voltaje aquí es 0. Pero el voltaje en las otras barras no es 0, ¿cierto? No es 0. Solamente en la barra que está fallada. Y fíjese que por eso aparecen aquí en las otras barras, tenemos 31.85 kilovolts. Ese es el voltaje durante la falla. Es decir, si se mantiene esa condición, esos son los voltajes que habrían en cada una de las barras. Aquí habrían, en vez de 13.8, habrían 12.791, 791, 12.783, y etcétera. Entonces, simplemente le estoy enseñando para que entiendan el display de etapa. Falla en la barra 4. Voltaje en la barra 4, 0. ¿Sí? En las demás barras sí va a haber un voltaje, ¿cierto? Puede ser bajo, puede ser alto, da lo mismo. Pero va a haber un voltaje. Por ejemplo, aquí es de 0.69, hay 136 volts aquí. ¿Ya? Pero eso es lo que muestra en las demás barras. El voltaje que hay durante la falla. Durante la falla. Y particularmente, aquí estas flechitas me indican el aporte que viene de cada una de las ramas del sistema. Miguel, aquí tiene una pregunta. Dice, ¿por qué no especificamos las impedancias respecto a los ciclos de los demás elementos que aportan a las fallas? Porque fíjese. Por ejemplo, bueno, lo primero que hay que entender aquí es que los elementos que aportan a las fallas son, 1, la red externa, y 2, los motores, ¿cierto? Los motores. Entonces, vámonos aquí al motor de inducción, por ejemplo, y nos vamos a aquí impedancia. ¿Qué es lo que hace este amigo ANSI o este amigo máquina de inducción? Nosotros le especificamos cuál era la corriente de cortocircuito o la corriente de rotor bloqueado, dijimos acá, ¿cierto? La relación X partido por R, es decir, todo lo que tiene que ver con la condición de rotor bloqueado del motor. Y por este lado, inmediatamente ETAP lo transformó esto a su equivalente circuital en secuencia positiva, en secuencia negativa y en secuencia cero. Pero, como bien pregunta Miguel, nosotros en ninguna parte le dijimos qué pasa con estos periodos transitorios, subtransitorios y de estado estacionario. Y es porque ETAP tiene esta, digamos, tan default todos los parámetros de que de acuerdo al estándar ANSI, él le dice, mira, tú tienes estos parámetros que están acá, y por lo tanto, para la condición de medio ciclo, vamos a tomar esta impedancia de cortocircuito, o esta reactancia de cortocircuito. Aquí simplemente se utiliza esta relación X partido por R para determinar la resistencia y después la impedancia. Y para el rango de 1.5 a 4 ciclos, entonces tomo esta impedancia que está acá. Y estos se calculan de forma interna, de acuerdo al estándar ANSI, a partir de estas impedancias de secuencia que están aquí. Y alguien me podría preguntar, bueno, ¿qué pasa para la de 30 ciclos, la de estado estacionario? Simplemente se dice de que después de 30 ciclos los motores ya no aportan al cortocircuito. No aportan. ¿Por qué? Porque la FEM se fue al piso. La FEM no puede durar todo lo que queramos, ¿cierto? Una condición transitoria, no esto. Bien, y lo mismo con el motor sincrónico y lo mismo con los motores de inducción que están acá. Es decir, lo que hace ETAP es, le dice, mira, dígame por favor estas impedancias de secuencia, y en función de eso yo voy a utilizar el estándar ANSI para
para determinar las reactancias, en este caso, de medio ciclo y de 4 ciclos. Eso es lo que voy a hacer. Y si no quiere hacerme caso, entonces defínalo usted cuál es el valor que quiere hacer. Que quiere usar. Eso es. O sea, en realidad sí lo estamos definiendo. Respecto a la pregunta de Miguel. En realidad sí lo estamos haciendo, pero lo hizo de forma implícita e indirecta, etapa ya predefinido. Bien, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 18.1 kA. ¿Qué es lo que es esa corriente de cortocircuito? Es el aporte de todas las ramas que llegan a esta barra, ¿cierto? Particularmente aquí tenemos un aporte desde la barra 1 y tenemos un aporte desde la barra 7. Ahí está. Como podríamos esperar, la gran mayoría del aporte viene desde la red externa, ¿cierto? Viene desde aquí. Entonces, si bien acá tenemos 2.01 kA transformado por la relación de transformación entre el primario y el terciario, obtenemos 17.38 kA y acá tenemos 0.715 kA, lo que da un total de 18.1 kA, que es lo que circula en el punto de falla. ¿Qué es lo que circula en el punto de falla? ¿Y qué es lo que hay en los otros, cierto? ¿Qué es lo que hay en las otras barras? Porque también se muestra. Lo que se muestra entonces en las demás barras es simplemente el aporte de corriente en kiloamperes que hay en cada una de las ramas del sistema. Piensen siempre de que todos estos flujos de corriente finalmente van a llegar y van a converger aquí, a la barra 4. Si ustedes se fijan, todos los flujos de corriente van hacia allá. Por ejemplo, acá tenemos corriente, ¿cierto? Tenemos corriente, se inyectan a estas dos barras. Aquí sube la corriente un poco acá, un poco acá, un poco acá. Otro poco sube por el transformador 1, llega a la barra 1, se distribuye hacia el transformador 2. Aquí directamente desde la barra 3 va el transformador 2. Y todos los flujos de corriente se dirigen finalmente a la barra 4, que es donde ocurre el cortocircuito. Y finalmente lo que nosotros vemos es que hay una corriente de cortocircuito total de 18.1 kA. 18.1 kA. Bien, eso. Pero fíjense que el display cambia. De nuevo, no he dicho nada nuevo aquí. Simplemente les estoy mostrando cómo ETAP muestra los resultados que ustedes ya saben cómo calcular de forma teórica. ¿Qué pasa si nosotros vamos a hacer una falla en dos barras? Por ejemplo, en la barra 4 y en la barra 2 voy a poner. Ojo, que lo que estoy haciendo aquí no es hacer una falla simultánea. No es que en la barra 4 y en la barra 2 ocurran dos cortocircuitos a la vez. No, absolutamente no. Lo que estoy haciendo es hacer un cortocircuito aquí y ver cuáles son los niveles de cortocircuito acá. Y de forma separada estoy viendo los cortocircuitos o los niveles de cortocircuito en la barra 2. De forma separada, no están siendo simultáneos. El display de los resultados van a ser de forma simultánea, sí, pero no son cortocircuitos simultáneos. ¿Ya? Entonces corro de nuevo el asunto y fíjense que ahora ya no aparecen los voltajes en las otras barras. ¿eh? Cuando yo hago dos o más cortocircuitos, entonces ya no se especifica nada en las demás barras. Yo sé que hay un aporte, ¿cierto? Es decir, si yo hago solamente un cortocircuito en la barra 2, hay un aporte de todos los elementos y llegan hasta la barra 2. Si yo hago un cortocircuito en la barra 4, hay un aporte de todos los elementos y llegan a la barra 4. Que es exactamente lo mismo que nosotros calculamos anteriormente. Pero para no confundir, digamos, lo que aparece en pantalla, ETAP dice, mira, si tú haces dos cortocircuitos o más, puedes hacerlo en todas las barras si quieres, nosotros vamos a mostrar qué es lo que pasa en esa barra. Entonces, en la barra 2, ¿qué es lo que pasa? Viene un aporte desde aquí, viene un aporte desde acá, viene un aporte desde acá, ¿cierto? El aporte que viene de arriba, por supuesto, es una combinación de todo el resto de cosas que hay en el sistema, y lo que viene de acá abajo también es una combinación de todos los flujos de corriente que van hacia allá. Pero, insisto, no son cortocircuitos simultáneos. No son cortocircuitos simultáneos. Bien.
Profesor, ¿Sí? o sea que en la falla en la barra 2 está asumiendo de que no hay una falla en la barra 4. Bueno, Claro, el display es el mismo, perdón, el display es en el mismo diagrama unilineal, pero fíjese, a esto me refiero. A que si yo hago una falla en la barra 2, ¿se fija? 3.1. Esto es lo que me muestra nomás. Y el resto de lo que pasa en todo el sistema no lo muestra. Entonces, si yo voy y hago, como estábamos haciendo, un cortocircuito, o quiero mostrar los resultados de los cortocircuitos en las dos barras, entonces simplemente muestra lo que pasa aquí. No muestra lo que pasa en los demás elementos del sistema. Entonces, efectivamente, son cortocircuitos separados, que están mostrándose los resultados de forma conjunta. Eso es. Y aquí fíjese entonces que yo podría simplemente hacer un cortocircuito en todas las barras. Y de nuevo, no es que simultáneamente se estén ocurriendo cortocircuitos en todas las barras, no. Una barra, ocurre el cortocircuito, encuentro los resultados, los pongo ahí. Después elimino lo que hice anteriormente, veo la otra barra, hago un cortocircuito, encuentro los resultados, los pongo ahí. Me olvido de lo anterior. Hago la otra barra y así. El display aparece en todos. ¿Se fija? Entonces en esa barra tenemos 8.8 kilos, aquí tenemos 3.1 kilos, aquí tenemos 21 kilos. Y para abajo tenemos 11, 15 acá abajo, 12.5, 23.4. ¿Okay? Esas son las corrientes de cortocircuito que nosotros estamos teniendo en cada una de las barras. Pero si uno quiere más detalle, yo les recomiendo que lo hagan por barra, es decir, ir uno por uno analizando el asuntillo, para entender bien cómo funciona este asunto. ¿Okay? Bien, ahora ya entendimos cómo correr un cortocircuito, ¿cierto? Ahora tenemos que entender qué cortocircuito estamos haciendo, qué componente de las corrientes de cortocircuito estamos mostrando aquí. Entonces, para ello, en vez de utilizar esta herramienta del cortocircuito trifásico, vamos a utilizar este que está acá. Si ustedes se fijan, aquí aparece un rayito y dice max, acá aparece un rayito y dice 4, y como una cosa como una sinusoidal, y aquí dice mínimo. Entonces, aquí nosotros estamos calculando la componente máxima, o decir la componente de medio ciclo. Aquí estamos calculando la componente de 4 ciclos, o de, como lo define la norma, entre 1.5 y 4 ciclos, que es un promedio en realidad de los dos. Y la componente de 30 ciclos, o de estado estacionario. Entonces, subtransitorio, transitorio, estado estacionario, medio ciclo, 4 ciclos, 30 ciclos, es decir, lo mismo. Entonces, veamos a cuál de las tres corrientes de cortocircuito corresponde esta que nosotros calculamos acá arriba. Entonces, fíjese. Voy a apretar ahora Max. Apreté el botoncito Max. Estoy haciendo ese que está ahí. Ah, ok. Entonces, aquí apareció algo raro, ¿eh? Y fíjese lo siguiente. Yo antes tenía esa falla, 21.2. Ahora apreté Max y apareció 25.54 kilovolt, lo que me parece raro porque no pueden una falla trifásica haber un voltaje. Y 11.75, que es muy diferente a lo que teníamos anteriormente. Y si ustedes se van aquí a Display Options, trifásico, ¿sí? En realidad lo que nosotros estábamos calculando era una falla de línea tierra, line to ground. Pero vamos a partir primero todo con cortocircuitos trifásicos. ¿Ok? Por lo tanto, trifásico. Y ahora sí vamos y calculamos. Y ahí sí tiene sentido de nuevo, ¿cierto? 21.15 kA y aquí lo que aparece es el ángulo. Casi 90 grados, ¿cierto? Es decir, casi el sistema que es
solamente inductivo. Las resistencias valen casi nada. 0 kilovolt y tenemos los 21.15 que habíamos calculado anteriormente, fíjese. Si lo calculo de nuevo con ese duty, 21.2, con el máximo 21.15, o sea, está aproximado al primer decimal. Entonces, cuando nosotros corremos un cortocircuito con esta herramienta duty que aparece ahí, en realidad lo que estamos obteniendo son los cortocircuitos máximos, o los cortocircuitos de medio ciclo, o los cortocircuitos transitorios. Son todo decir lo mismo. Eso es. Y alguien me preguntará, bueno, profe, pero ¿por qué tanto deseo? ¿Por qué el máximo tanta diferencia con el duty? O sea, así lo define la norma, ¿no? ¿Mm? Así lo define la norma. Pero son los mismos resultados, ¿ok? Y aquí nosotros podríamos cambiar el tipo de cortocircuito y lo que esperaríamos para la componente de 4 ciclos es que esa corriente de cortocircuito disminuya un poco, disminuya, ¿cierto? Entonces, hacemos un cortocircuito ahora transitorio, perdón. ¿Y qué es lo que tenemos acá? 21 kiloamperes. Tenemos 21 kiloamperes. En vez de los 21.5 que teníamos anterior. Entonces disminuyó un poquitito, casi nada, ¿cierto? Casi nada. Y recordemos también que este valor que está acá es la corriente RMS de cortocircuito en el periodo subtransitorio. Eso es. ¿Ya? No es el valor peak, es el valor RMS de la corriente de cortocircuito. Y finalmente el valor mínimo corresponde al valor de estado estacionario. Y ustedes se pueden fijar que los motores ya no aparece ningún aporte. ¿Se fijan? Miren, voy a hacer el de 4 y el máximo. Y hay un aporte de los motores, ¿cierto? Hay un aporte de los motores. Y se fija que es mayor, miren. Por ejemplo, veamos un motor sincrónico. 0.23 kA van desde el motor sincrónico a la barra 2 cuando estoy haciendo el máximo. Cuando estoy utilizando el de 4 ciclos, hay 0.16, es decir, un menor aporte, porque tal como nosotros definimos aquí adentro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, veámoslo aquí, lo mismo. Aquí aparece una mayor impedancia o reactancia de cortocircuito para los 4 ciclos, por lo tanto un menor aporte. Y en el mínimo ya derechamente no hay aporte de los motores. Se considera que ya después de 30 ciclos la FEM de los motores ya no aporta, es despreciable. Y por lo tanto tenemos solamente el aporte de la red externa, fíjese. Solo el aporte de la red externa. Bueno, y el generador. Eso. Eso respecto al panel que está acá. Este cortocircuito que aparece aquí como monofásico, en realidad para nosotros no tiene ninguna relevancia, porque es un cortocircuito que uno corre en los sistemas panel o los sistemas UPS o derechamente en los sistemas que son monofásicos. Es decir, nosotros podríamos tener eventualmente algunas cargas monofásicas conectadas aquí, pero por lo general no. O sea, en este caso no lo estamos considerando y en general solamente se modelan las cargas que son trifásicas. Y en ese caso sí podríamos correr cortocircuitos monofásicos en sistemas monofásicos. ¿Ya? A eso está orientado esta sección de acá. Pero para sistemas trifásicos nosotros utilizamos los de medio, 4 y 30 ciclos. Los dos puntitos que están acá abajo es para correr cortocircuitos asociados al análisis de arco eléctrico que yo mencionaba anteriormente. Básicamente es lo mismo, es correr un cortocircuito, un arco eléctrico. Si trato de hacerlo ahora, me va a decir, mira, no puedes hacerlo porque no tienes definido o quizás lo va a hacer, va a poner un valor estándar, o quizás me va a tirar por fuera.
Ya, pero el triangulito que está ahí es para correr cortocircuitos asociados al análisis de arco eléctrico. Eso es lo que hace. Así que ahora vamos a tener que esperar un poquitito porque está pensando. Bien, les sigo comentando. El simbolito que está abajo, voy a cancelar esto porque, se fijan, aquí me tira el error de los tabs. De hecho, para que no nos tire todo el tiempo eso, nosotros podemos decirle acá, mira, no te compliques la vida, utiliza el tab nominal. Okay. Bien, arco eléctrico, y esto es para insertar una falla de arco eléctrico. Es decir, mira, voy con el rayito aquí, yo le digo, mira, yo quiero una falla aquí, o puedo querer una falla aquí. Se pueden insertar solamente las barras en este caso. Bueno, cuando tengamos los equipos de protección podemos insertar las fallas antes de los equipos de protección o después de los equipos de protección. Esa es la gracia de utilizar este rayito. Harto encachado también. Bien, para nosotros, análisis ANSI. Ya no quiero el rayito, ahí sí. Para análisis ANSI, máximo 4 ciclos mínimo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Display Options. Es cambiar el tipo de cortocircuito que estamos haciendo nosotros. Es decir, no solamente vamos a querer analizar cortocircuitos trifásicos, sino que también de otros tipos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo la componente máxima de la corriente de cortocircuito, pero en vez de hacer un cortocircuito trifásico, quiero hacer algún otro tipo, voy aquí a Display Options, y le digo, mira, yo no quiero un cortocircuito trifásico, quiero uno monofásico, por ejemplo. O quiero uno entre líneas, o quiero uno entre línea y tierra. Entonces, veamos cada uno, ¿cierto? Veamos cada uno. Aquí ya no hay entonces voltaje cero en esa barra, sino que hay un voltaje. Lo siento. Aquí hay un voltaje en, por ejemplo, aquí estamos haciendo un línea tierra. Por lo tanto, aquí estamos suponiendo que la fase B y la fase C se juntan y se van a tierra. ¿Okay? Y por lo tanto, en la fase A ya digamos, seguiría, entre comillas, en operación, pero con un voltaje mucho menor al voltaje nominal. En este caso es de 26.02 kV. Y la corriente de cortocircuito en este caso sería 8.12. Ustedes, como bien recuerdan, cuando uno analiza cortocircuitos desbalanceados, lo más fácil no es hablar de el voltaje en la fase A y 3 veces la corriente de secuencia cero, como nosotros estamos especificando acá, sino que normalmente nosotros vemos o los valores de secuencia, positiva, negativa y cero, o cuánto circula en cada una de las fases, porque es un cortocircuito asimétrico. Entonces, por ejemplo, veamos los valores de secuencia. Aquí ya aparecen, ahora en cada uno de las barras aparece algo diferente, ¿se fijan? Aparecen tres términos, secuencia positiva, negativa y cero. Y fíjese que aquí yo tengo, en las 3 barras tengo 8.67 kV, ángulo cero, y tengo diferentes corrientes. Tengo una corriente de 11.94, 9.23, 2.71. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que especifico si yo estoy tomando esto que está acá? 8.12, como que no cuadra, ¿cierto? Fíjese que no cuadra, ese 8.12 no cuadra con ninguna de las componentes de secuencia que están ahí. No aparece ningún 8.12 aquí. Veamos también los valores de por fase. 18.78, 18.79 kiloamperes por fase. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con entender lo que uno está obteniendo en la pizarra, porque si yo le hago caso a eso que está ahí, yo digo, mira, la corriente de falla es 8.12 kiloamperes. Pero no, ese resultado que está ahí es 3 veces la corriente de secuencia cero, tal como aparece aquí, dice
Mire, ¿qué es lo que quiere usted? La corriente bifásica a tierra. Ya, yo le voy a entregar el valor de la fase A, no me importa lo que pasa en la fase B, no me importa lo que pasa en la fase C, y le voy a entregar el valor de 3 veces la corriente de secuencia 0. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Si usted quiere ver otros valores, entonces apriete esto que está aquí. Particularmente lo que siempre interesa ver son los valores por fase, ¿cierto? Es decir, cuánta corriente circula en la fase A, cuánta en la fase B, cuánta en la fase C. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, tiene razón, tiene razón. La corriente en la fase A es 18.78 con ese ángulo y el 18.79 prácticamente lo mismo, con el mismo ángulo pero 180 grados en desfase. Es decir, la corriente que va por la fase B es la misma que vuelve por la fase C. O prácticamente lo mismo. Y esa realmente es la corriente de falla, ¿cierto? 18.78. Entonces por eso hay que estar aquí con ojo de águila para poder saber realmente cuáles son las componentes de cortocircuito que nosotros vamos a utilizar para poder definir un equipo de protección. Con esto nosotros podríamos decir que, dada una corriente de falla bifásica a tierra, una corriente o sea, el equipo de protección tiene que ser capaz de abrir una corriente de 18 puntos o 19, digamos, kiloamperes, mínimo. Y tendríamos que comparar entre todas las corrientes de cortocircuito. ¿Cuál es la mayor? ¿Cierto? Y eso nos basamos. Miguel pregunta, ¿cuál sería la corriente residual? ¿A qué se refiere con corriente residual? Deme un poquito más de contexto respecto a esa pregunta y lo conversamos. Bien. Y fíjese que nosotros entonces podemos hacer exactamente lo mismo, el mismo análisis para cada una de las fallas, cada uno de los tipos de fallas, línea, línea, tierra. ¿Okay? Entonces lo mismo íbamos viendo cómo van cambiando los valores, ¿cierto? Estoy ahora en una línea tierra, eso es lo que pasa en cada una de las fases. Estoy viendo fase A, fase B, fase C, que es lo que normalmente uno quiere ver. Estos valores de secuencia que están acá, principalmente sirven cuando yo quiero ver qué es lo que pasa en la secuencia 0, que es la corriente que eventualmente circula hacia la Tierra, ¿okay? Hacia la malla Tierra particularmente. Entonces, cuando yo tengo falla de Tierra, del punto de vista de protecciones, yo puedo detectar esas fallas de tierras midiendo las corrientes de secuencia 0. Nosotros no vamos a hablar tanto de eso, yo se los voy a conversar un poquitito cuando hablemos de protecciones, pero nos vamos a centrar esencialmente a la protección de fase, ¿ya? Fallas de fase, por decirlo así. No cuando hay retorno por tierra, porque de esa forma nosotros tendríamos que medir, por ejemplo, qué es lo que pasa aquí, en el neutro del transformador. Poner transformador de corriente y transformador de potencial aquí para medir cuál es la corriente que circula hacia el neutro, que sería, en ese caso, 3 veces la corriente de falla monofásica o corriente de falla de secuencia 0. Pero eso es bastante más avanzado, en respecto de protecciones. Porque de nuevo, cuando hablemos de esa parte, nos vamos a dar cuenta de que existen diferentes formas de abordar el concepto de protecciones, pero lo que, el primer paso para entender cómo proteger equipos es simplemente pensar en que ante una condición de cortocircuito que va a involucrar la circulación de una gran corriente a través del equipo, yo tengo que ser capaz de abrir esa corriente de falla. Bien, creo que hemos hecho harto hoy día, así que
Les pido por favor entonces que en su casa ahora, en la tarde del día sábado o domingo, cuando tenga libre, abra el documento y empiece a juguetear con los tipos de falla, vea los resultados, diga, bueno, ¿qué pasa cuando hago la falla aquí? ¿Qué pasa cuando hago la falla acá? ¿Cuáles son los niveles de cortocircuito? ¿Qué pasa cuando fallo 2 barras? Y juegue con los botones, ¿ya? De tal forma de que cuando nosotros hablemos de esto y usted quiera simular alguna condición que le interese, sepa dónde hacer los clics, ¿ya? Y eso tiene que ver con el trabajo de ustedes, en realidad, jugar con este sistema y ver los cortocircuitos respectivos. Bien, eso. La próxima semana entonces vamos a trabajar en cómo ver los reportes o cómo leer los reportes asociados a la estándar ANSI. Y vamos a ver las gráficas, o sea, no las gráficas, sino que los resultados asociados al estándar IEC también. Vamos a compararlos. Y recuerden que en esta primera etapa, o en estas primeras 2 clases o 2 semanas que vamos a trabajar, va a ser simplemente entender qué es lo que nos entrega ETAP. Y tener absoluta claridad de que el número que estoy obteniendo es cierta componente de cortocircuito. Eso hay que tenerlo, pero absolutamente claro. Y una vez que ya tengamos eso claro, vamos a tomar esos resultados de cortocircuito para poder definir las protecciones, en particular los interruptores de potencia asociados a cada uno de los elementos. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Y cualquier cosa me preguntan respecto de la tarea o de lo que hemos avanzado hasta el momento.